Este miércoles, en La Pinza, la tertulia de la radio, hablaremos del peso político de la región de Murcia en el conjunto del Estado. Para tratar este tema contaremos como siempre con nuestros contertulios habituales, que en esta ocasión estarán acompañados por Fina Marín, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, y Carlos López, concejal de Hacienda en el Consistorio Municipal. No lo olvide, este miércoles a las 7 de la tarde, en La Pinza, la tertulia de la radio, hablaremos del peso político de la región de Murcia en el conjunto del Estado. Presenta y dirige Isidoro Jesús Martínez López. Hola, muy buenas tardes. Son ya las 7 y un poquito más, las 7 y un minuto diríamos aproximadamente, y damos comienzo a una nueva emisión del programa semanal La Pinza. Bien, pues esta es la música, la sintonía de esta tarde. Como vamos a hablar de la región de Murcia y su peso específico o no específico en el conjunto del Estado español, pues uno piensa, lo normal sería el canto a Murcia, de la parranda, pero y el chipirrín pero también. está muy visto, ¿no? Está muy visto. Entonces, esta jota de la murcianica, esta jota final de una zarzuela también basada en la huerta preciosa, que se llama La Alegría de la Huerta, una joya de la zarzuela española, que nos dejó el gran compositor español Federico Chueca, un compositor madrileño, y una zarzuela que se estrena en el Teatro El Lava de Madrid en el año 1900, es decir, que es 28 años más joven que La Parranda, la zarzuela que compuso el maestro Francisco Alonso con libreto de Fernández Zardavín. Todos pensamos siempre en La Parranda, pero es que esta jota final de La Alegría de la Huerta es una auténtica preciosidad que nada tiene que envidiar a las grandes jotas aragonesas. Y yo quiero esta tarde hacer un poco de patria chica. Yo creo que es bueno que ya de una vez por todas, en esta región, empecemos a pensar en la región y no nos creamos menos que nadie. Tampoco más que nadie, pero menos que nadie tampoco. Bien, pues para hablar de este tema, del peso que tiene o no tiene nuestra región en el conjunto del Estado español, vamos a contar con dos personajes políticos de la localidad importantes. Por un lado, está aquí a mi derecha, por razones de posicionamiento geográfico, doña Josefa Marín, Fina Marín Otón, que es la portavoz del Partido Popular en Torre Pacheco, en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, ha sido también alcaldesa del Ayuntamiento de Torre Pacheco, y frente a ella, en línea recta a este que les habla, don Carlos López Martínez, concejal de Hacienda y Comunicación y uno de los portavoces habituales, sobre todo en materia económica, y además segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Torre Pacheco. Por cierto, mañana es usted alcalde. Sí, bueno, eso parece. Buenas tardes. Buenas tardes. Y la verdad es que por conveniencia del destino, ¿no? En este caso, porque nuestro alcalde, acompañado del miembro de la corporación, como es tradicional, asiste a Fitur y, bueno, me toca ser alcalde en funciones. De todas formas, espero que no pase nada fuera de lo habitual y de lo normal en el día de mañana, con lo cual, tranquilidad absoluta. Esperemos que no. Doña Fina, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Y, los contertulios habituales, los hermanos Galindo, don Jesús y don Miguel. Yo no voy a decir lo de el polo positivo y el polo negativo. No. No, si lo dices siempre. Bueno, pues don Miguel es el polo negativo y don Jesús el polo positivo. Y junto a mí, pues esta persona tan entrañable que nos acompaña todos los miércoles, que es Alejandro Aparicio, nuestro poeta, nuestro trovero, la persona que nos aguanta durante 1 hora y media aproximadamente y después hace esas quintillas, esas cuartetas, esos
poemas tan bonitos y que reflejan lo que hemos estado hablando de forma poética. Buenas tardes, Alejandro. Muy buenas tardes. Tenemos también público, pero bueno, ya del público después hablaremos e incluso haremos alguna incursión telefónica a nivel político. Bien, vamos a empezar, si os parece, aunque ahora esto de la caballerosidad no se parece no llevarse tanto, pero los que ya tenemos una cierta edad y peinamos canas, todavía nos parece oportuno darle la preferencia en el trato a la señora. Y puesto que hay una señora aquí presente, que es doña Fina Marinotón, pues le vamos a otorgar, si os parece, el privilegio de que empiece ella. Mi pregunta inicial es, ¿hasta qué punto tiene un peso específico, un peso importante, nuestra región dentro del conjunto del Estado español? Bueno, pues podemos... Todo depende también del cristal con que miremos, ¿no? Realmente, esta mañana he querido echar un vistazo a los datos que hay a nivel nacional con respecto a nuestra región de Murcia y realmente creo que tenemos motivos para sentirnos orgullosos del esfuerzo que estamos haciendo todos los murcianos, del trabajo que entre todos, tanto desde el gobierno regional como desde la oposición, que también se aportan ideas y se hace que la gente no se duerma. Pues creo que se está haciendo un trabajo importantísimo. Los murcianos, los que más. O sea, tenemos cifras en crecimiento de empleo, tenemos cifras en exportación, tenemos cifras que realmente hacen que nos sintamos orgullosos. Por el contrario, hay otras cifras que es donde sí se vería el peso de la región de Murcia en España, como puede ser la financiación, que estamos realmente muy mal. Que la culpa fuera de fulanico o menganico en el periodo de 2009, cuando gobernó el Partido Socialista e impuso el actual modelo de financiación. Creo que eso ya poco nos tiene que importar. Lo que tenemos que hacer ahora es trabajar y luchar para conseguir esos 250 millones de euros menos que recibimos todos los años con respecto a la media, que si nos comparamos con el que más recibe, pues la verdad es que somos bastante pobres. Y creo que eso, el gran esfuerzo que hacen los murcianos para que tanto en el aspecto industrial, en el aspecto agrícola, seamos punteros y seamos un punto de referencia en España, porque, por ejemplo, en temas industriales, ser los séptimos de toda España no está mal. Que seamos la huerta de Europa, como somos, en datos, que ahora sí eso los comentaremos, pues es para sentirnos orgullosos. Creo que nos falta ser, de verdad, y lo digo en serio, aunque gobierne mi partido en Madrid, muchísimo más reivindicativos. Tenemos que ser más guerreros y dar más caña. Porque ahí sí que veo que no estamos donde merecemos estar. Vamos a ir por parte porque tenemos hora y media y tampoco es cuestión de... Don Carlos López, la pregunta puede ser la misma, pero se la voy a hacer de una manera más gráfica. ¿La región de Murcia pinta algo en el conjunto del Estado español? Pues a la vista de los datos económicos y a la vista especialmente de un tema que hilo un poco con lo último que comentaba la portavoz del Partido Popular, a la vista en este caso de las inversiones, de las grandes obras, de las grandes actuaciones en distintas materias, no solo también de infraestructura, sino también pues de servicios, en este caso de servicios de carácter general que se prestan a esta comunidad, pues parece que no. Es cierto que hay dos cosas importantes en este aspecto de las que tenemos que hablar. Una es el modelo de financiación autonómica, que evidentemente parece que después de muchos años sin actualizar y de haber sido un modelo que no estaba pensado desde luego para la coyuntura de crisis económica, pero que nos cayó como un jarro de agua fría en este caso, ha provocado desde luego una desconfiguración absoluta de la financiación de determinadas comunidades autónomas, como en el caso de la región de Murcia, y un déficit clarísimo. Es el caso de la región de Murcia, pero también de la Comunidad Valenciana, de Madrid y de otras comunidades que están ahora mismo infrafinanciadas. Y es un dato objetivo que además está estudiado por el Ministerio de Hacienda y por unos paneles de expertos que se han creado al efecto para proponer ya un cambio en el modelo. Pero luego hay otra parte que es puramente política. Y es la que nos dice que parece y resulta extraño
que no exista, que no haya llegado un AVE a la región de Murcia cuando se ha llegado, por ejemplo, a Segovia, Ávila, ¿no?, a Castilla y León, que no parece que en principio sea una comunidad autónoma con mucho más potencial económico que el nuestro, o por qué en la región de Murcia no existe del Estado pues ningún gran centro de investigación, por ejemplo en I+D+I, ¿no?, o en desarrollo e innovación, o que nos podemos también preguntar por qué cuando el gobierno de España va a Europa a pedir fondos europeos y piensa, por ejemplo, en Barcelona para instalar la Agencia Europea del Medicamento, no piensa nunca en la región de Murcia, no digo para la Agencia Europea del Medicamento, que es un estamento de primerísimo nivel, pero quizá para otros, ¿no?, de menor envergadura. Y ese peso político, esa actitud política, depende, yo creo, mucho de quién gobierne y de cómo se gobierne en España, ¿no? Cierto que también parte de, yo creo que de un carácter, bueno, que tenemos los murcianos, que a lo mejor han tenido los gobernantes murcianos, mejor dicho, no los murcianos en sí, de ser muy cortoplacistas, ¿no?, y no exigir pensando quizá en un cambio en el modelo de la región o en otra forma de hacer economía y de crear en este caso Producto Interior Bruto en nuestra región. Pero es cierto que eso hay que cambiarlo y tenemos que situarnos donde nos merecemos, porque desde luego no todos son los números, y cuando hablamos de financiación muchas veces pues los números lo aguantan todo, sino que también son actitudes políticas y compromisos de que a esta región pues llegue el siglo XXI que parece que todavía no ha llegado, y eso es un problema. Don Jesús, no, un momento, hacemos una ronda inicial todo y ya después nos cortamos y nos tenemos que cortar. Don Jesús, yo te voy a hacer dos preguntas iniciales, si no te importa. Una, bueno, por la cara que has puesto, ¿la música es que te ha sorprendido o es que no te ha gustado o es que no la has considerado adecuada? No, fíjate, quizá por mi vinculación al folclore. Y a la Semana de la Huerta. Sí, por ejemplo, ¿no? Es que es curioso, ¿no? Porque precisamente esa jota de la alegría de la huerta es una jota que no tiene ningún tipo de connotaciones murcianas. Ninguno. De hecho, bueno, pues hay muchas críticas en ese sentido de puristas, por así decirlo, que la vinculan mucho con Aragón y tal. Claro, yo siempre digo que tiene una razón de ser también. En Murcia la jota existe porque nosotros hemos sido colonizados por los aragoneses, y después de la dominación árabe, y evidentemente la jota nos vino de ahí. Lo mismo que el bolero nos vino de la corte de Madrid. En cualquier caso, una jota preciosa. Entonces es preciosa. Lo que ocurre es que efectivamente me acordaba en ese momento de ese detalle, ¿no? Porque es muy aragonesa, curiosamente, y está inserta dentro de la alegría de la huerta. Evidentemente. Bien, y ya la pregunta con relación al tema, y hecha esta aclaración. Jesús, yo sé que vendrás cargado de datos porque los estudias, pero hay una pregunta inicial a la que yo no me resisto y que incluso tu hermano, si quiere, también puede entrar ahora cuando le corresponda. ¿Qué le falta a esta región? ¿Le falta algo? Sí, claro. Yo creo que, hombre, tenemos que ser conscientes y no podemos ser autocomplacientes, indiscutiblemente. Yo creo, vamos a ver, lo que le falta a esta región, a mi entender, es peso político. Y no me gustaría entrar en los números porque podríamos inundar de números a la audiencia y al final no nos vamos a aclarar. Porque números hay, pues yo qué sé, hay montones, pero realmente, aunque los números digan una cosa, que tampoco lo dicen, porque si queremos números, pues vayámonos al PIB, por ejemplo. Y el PIB, nosotros ahora mismo de 19 comunidades, 17 más 2 ciudades, somos los quintos por la cola en el PIB. Y ese es un dato. Pero es que yo no quiero entrar en ese tipo de datos, porque es que no merece la pena. Porque al final, lo que yo entiendo que la región de Murcia, de lo que adolece, es de un peso político que permita lo que quizá Carlos estaba apuntando en un momento determinado, sin entrar en disquisiciones de si AVE, el laboratorio de las farmacias o el centro de modonación de los cachimanes, simplemente por el hecho de tener una fuerza que nos hemos ido dando cuenta y hemos percibido, yo por lo menos a lo largo de mis años, que no hemos tenido en Madrid, no hemos tenido en el gobierno central, y en algunos casos hemos
podido tenerlo porque al final, y eso lo hemos visto en las aritméticas variables famosas de los acuerdos programáticos del Congreso y demás, los votos mandan mucho. Pues voy a ver si Mandan tu hermano me aclara esto que tú estás diciendo. ¿Qué debemos entender por peso político, Miguel? Bueno, sí, yo lo digo con palabras muy nuestras, la querencia, no la potencia, la querencia. Se lo decía en off a Fina cuando estábamos fuera, la apreciación. Se nos aprecia, tenemos ese peso que verdaderamente nos corresponde según el peso económico, que no me cabe la menor duda de que lo tenemos. Solamente un dato, solo uno. Pues somos el 20% de los ingresos en materia de agricultura de todo el Estado. Y eso es mucho por ciento. Y eso solo con eso. Pero, sin embargo, también es verdad que tenemos los sueldos más bajos de la media del Estado, las jubilaciones más bajas de la media del Estado y un etcétera muy bajo de la media del Estado. Eso también es verdad. Producimos mucho, pero sin embargo recibimos poco. Pero no solamente recibimos poco en eso, recibimos poco en materia de infraestructura, recibimos poco en materia de agua, no toquemos el agua, pero ahí está, recibimos poco en muchas cosas, en financiación, lo ha dicho Fina, lo del arco mediterráneo lo recomendó el Fondo Monetario Internacional hace un siglo. Y se paró ahí, en el norte. No llegó a la comunidad autónoma de Murcia. Hace 100 años, que se dice pronto. Eso se llama ninguneo, bajo mi punto de vista. Eso se llama ninguneo. Y eso, pues, se vierte también en los medios. Se nota. Un ejemplo muy sencillo. Hace poco, pues, ha venido tanto los Reyes, como el presidente Rajoy a recibir la bendición y a dar las bendiciones a nuestro Camino Santo de Caravaca. Si hubieran ido a Galicia, se hubieran hecho eco todos los periódicos, todas las cadenas de televisión, mañana, mediodía, noche. Aquí, las 7 porque está pagada por el Ejecutivo y los 2 medios regionales. Punto pelota. Si hubieran ido allá, o sea, eso es un botón de muestra. Eso es un botón de muestra de cómo se nos tiene y cómo se nos ningunea. Es verdad. Y yo voy a hacer una pregunta para que me la respondáis los dos representantes políticos aquí, por el orden que queráis. ¿Nos quejamos en la región de Murcia insuficientemente conscientes del escaso peso político que tenemos a nivel del Estado español? Nos quejamos poco. Yo creo que de aquí atrás sí nos hemos quejado poco. Y yo creo que ya llevamos, quizás porque lo estoy viviendo más de cerca, aunque haya estado más años en política, ¿no? El presidente que tenemos ahora, al ser un chico joven, ver las cosas desde otro punto de vista, no arrastrar tanta carrera política como los que le han precedido, y no me refiero a Pedro Antonio, ¿no?, sino a los que le han precedido antes, pues quizás tenga menos miramientos y sea más reivindicativo y se queje más, porque sí que es verdad. Ahora, que se perciba esa reivindicación, vamos, a nivel social. Hombre, yo entiendo que ahora más que antes se tiene que percibir. También es verdad que el tema de la política, al pachequero de pie y al murciano de pie, incluso al español de pie, a no ser las 4 cosas así muy gordas que salen en los telediarios todos los días, a la gente le importa muy poco, Y resulta que los que vivimos del servicio, o sea, a los que nos ofrecemos para ser servidores públicos, pues quizás no nos guste esa percepción, ¿no?, de que la gente del pueblo no le dé la importancia realmente a lo que significa la política para todos, lo que se puede llegar a conseguir con la política, lo que un político
haciendo el bien puede llegar a traer a un municipio, a una región o a una nación. Me has dicho, ¿somos conscientes del poco peso específico? No, he dicho, te lo he puesto en condicional. Sí. ¿Nos quejamos poco porque somos conscientes del poco peso que tenemos? No, al contrario, si fuéramos conscientes del poco peso, nos quejaríamos muchísimo más. Muchísimo más. Lo que pasa es que yo también entiendo, no sé si ha utilizado Carlos la palabra, que utilizamos mucho el buenismo. Sí que es verdad que cuando llevamos tantos años en sintonía, todos los grupos, tanto local, regional, nacional, también yo lo veo porque te hace tener un poco el síndrome de Estocolmo, ¿no? De como me quejo, como tal, porque hay que ayudar, porque hay que echar una mano, porque te transmiten los problemas de un sitio, de otro y otro, y tú te sientes parte de ello y también parte de intentar solucionarlo todo. Vemos, si nos centramos, hemos estado hablando de un montón de comunidades, al final, ¿quién se financia? Canarias, Cataluña, el País Vasco, porque tienen la llave. Porque tienen la llave. Acabas porque tienen la llave. Acabas de dar en el clavo. Vamos a ver, has hablado de Cataluña, no quiero saber nada por el peso. Canarias, ¿qué peso tiene? Tiene 2 votos de peso. 2 votos de peso. La región de Murcia tiene 10. Sí, pero 10 votos de peso tiene la región de Murcia. Si la región de Murcia, esos 10 votos, hubieran dicho somos murcianos a la hora de aprobar el presupuesto, otro gallo nos cantaría. Don Carlos. No lo veo así. No estoy yo tampoco de acuerdo totalmente, ¿eh? Totalmente, Hombre. pero por lo siguiente que yo creo que vaya a entender mi reflexión claramente. Yo creo que esta región ha tenido y tiene a día de hoy todavía un problema, y lo tiene la clase política regional, y es que no existen grandes consensos para nada. Extremadura, un presidente como Rodríguez Ibarra, presidente que yo creo que todos, desde la distancia política que podamos tener, lo podemos considerar un hombre de Estado, un hombre serio pero muy reivindicativo. Yo estoy seguro de que siendo Extremadura una comunidad autónoma, desde luego con muchísimo menos peso económico, poblacional, quiero decir, mucho menos vertebradora de un eje tan importante como ha dicho Miguel, que es el Mediterráneo en nuestro país, pues Extremadura, aun teniendo sus déficits, seguramente ha tenido siempre una querencia mayor de los medios de comunicación y un peso específico a la hora de reivindicar sus problemas a nivel nacional, porque yo creo que como puede ser incluso también, fíjate, en Andalucía o en otras comunidades o en Castilla-La Mancha, que decir, nadie tiene duda de que en Castilla-La Mancha el Partido Popular y el Partido Socialista y el que venga, Izquierda Unida Podemos, están todos de acuerdo en que hay que cerrar el trasvase del Tajo Segura, por desgracia para los murcianos, ¿no? Pero están todos de acuerdo, no hay fisura, ¿eh? Y aquí tenemos el trasvase y no sabemos si estamos de acuerdo en una cosa o en la otra, no sabemos si estamos de acuerdo en que el AVE llegue soterrado, sin soterrar, a Cartagena, a Murcia o a Balsica, no estamos de acuerdo en si el aeropuerto lo tiene que gestionar AENA o una empresa privada, no estamos de acuerdo en qué modelo de agricultura queremos, no estamos de acuerdo en nada. Entonces, ¿qué importancia o qué relevancia o qué credibilidad tenemos cuando no somos de acuerdo en ponernos, o de convencer a los demás cuando no somos capaces ni de ponernos de acuerdo entre nosotros mismos? Yo creo que esto es muy importante porque es cierto que hay comunidades autónomas que tienen un exceso de financiación que tiene unas condiciones especiales. El País Vasco es un caso pésimo, pero habéis comentado lo de Cataluña y no es el caso. No. Es decir, Cataluña no es el caso, ¿eh? No. Sí es cierto que Cataluña ha tenido y ha recabado siempre pues, apoyo en inversiones concretas, en actuaciones, ¿no?, que la región de Murcia, por ejemplo, no ha tenido, ¿no?, que siempre hemos tenido que ir pues casi que mendigando, incluso con luego los resultados que tenemos de autovías sin terminar, o que hemos tenido que pagar nosotros los murcianos, hablo por el gobierno regional, ¿no? Pero es cierto que yo es muy importante lo que ha dicho Miguel, es que me parece clave, ¿no? La querencia, la presencia de la región de Murcia en los medios. Has comentado lo de la visita de los Reyes, pero yo voy a un caso más flagrante todavía que comentaba, no sé el otro día en qué oportunidad. Estamos ante una de las sequías más importantes de los últimos 20 años, de los últimos 30 años en nuestro país. Y yo pones la tele, enchufa la tele, abre los informativos y titulan "Sequía en España". Imágenes de Galicia, Asturias, el País Vasco,
Castilla y León. Con todos mis respetos, que ha llovido 3 días, hace 15 días, y ya los embalses están al 80%, desaguando. Y la región de Murcia no aparece cuando nos estamos muriendo de sed, cuando nuestros campos no pueden regar, cuando vamos a tener que ir a restricciones en materia de agua potable seguramente en poquísimo tiempo, o subir el precio del agua, o a cometer medidas de ahorro casi estrictas, ¿no? Merkelianas. Por tanto, esa es la realidad de nuestra región. Seguramente por la historia, ¿no? Claro, por la... Vamos a ver, estás haciendo un planteamiento de que esa es la realidad. Sí. Pero yo es que voy más allá. Esa realidad, ¿por qué se produce? Es decir, porque la realidad sabemos la que es. Es decir, yo también... Es una multiplicidad, desde mi punto de vista, una multiplicidad de factores, de la que el más importante no es el que tú has comentado. No. Para mí parecer. Bueno, es que al final me has venido a dar la razón, porque si esos 10 votos se hubieran juntado y hubieran tenido un elemento común de defensa en el Congreso, que es lo mismo que me estás diciendo aquí, y es que no os ponéis de acuerdo, en definitiva, otro gallo nos cantaría, pero como no nos ponemos de acuerdo... Sí, pero claro, entonces la cuestión bueno, luego si queréis en la segunda parte podemos entrar en lo que es la idiosincrasia histórica de esta región, y que a lo mejor por eso nos hace un poco peculiares, ¿no? Pero si estamos de acuerdo que independientemente de grupos políticos o de planteamientos ideológicos, en agricultura es evidente que somos punteros. En turismo, salvando las distancias, somos punteros. En exportaciones somos punteros. Hay temas en los que el Producto Interior Bruto puede alcanzar a lo mejor el 20 o 25%, como decía Miguel, que ya es bastante dentro de un conjunto estatal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Me vais a perdonar un momentito y antes de responder a lo que yo, si queréis, a lo que yo he planteado, tenemos al otro lado, al hilo telefónico, a don Francisco Martínez Meroño, que es el portavoz de Izquierda Unida Verdes en Ganar Torre Pacheco, en el Ayuntamiento de Torre Pacheco. Don Francisco, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bien, la pregunta es muy sencilla. Sé que te tienes que marchar, que tienes que trabajar, pero danos 5 minutos de tu tiempo y danos tu opinión sobre lo que tú consideras que es el peso que tiene o no tiene nuestra región de Murcia en el conjunto del Estado español. Bien, pues desde nuestra antigua política he estado escuchando el programa desde el inicio, coincido con algunos contertulios. En cuanto yo voy a ser muy crítico en ese sentido, porque consideramos que nuestra región de Murcia tiene muy poco peso, ¿no?, dentro del Estado español. Y no quiero entrar en una guerra de cifras porque podríamos estar ahí pues batallando pues aparte mucho más de lo que dura el programa de radio, pero bueno, los indicadores nos dicen que socialmente pues la región de Murcia está muy atrás del resto de comunidades autónomas en cuanto a pensiones, en cuanto a prestaciones sociales, en cuanto a políticas sociales. Estamos en el furgón de cola, en el furgón de cola de nuestro país, por no hablar en cuanto a las infraestructuras públicas o en cuanto a las comunicaciones, ¿no? Entonces yo creo que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo el tema de la financiación autonómica, algo que se ha dejado pendiente, ¿no?, ahí en el tiempo, donde gobiernos, por cierto, porque ahora se habla del peso político, pero es que ha habido gobiernos en el Estado español, por cierto, del Partido Popular y del Partido Socialista, que han gozado de una mayoría parlamentaria solvente, no era el caso, ¿no?, en este momento de la actualidad de las Cortes Españolas, pero que han gozado de una mayoría solvente y sin embargo pues no se ha solucionado. Yo tengo que recordar que aquí se transfirieron unas competencias en el año 1996, que fueron las primeras que se transfirieron, en este caso de educación y sanidad, y se nos olvidó, ¿no? Se nos olvidó el dinero, se nos olvidó la financiación, y ahí estamos arrastrando todo ese déficit, ¿no?, que a día de hoy pues lo sufren los ciudadanos, ¿no?, de a pie de esta región de Murcia. Nosotros creemos que nuestra región de Murcia necesita otro modelo económico y social. Tenemos que cambiar por completo nuestras políticas. Ya estamos viendo cómo estamos sufriendo el tema del agua o de lo que no se habla prácticamente a nivel nacional, ¿no?, ni en las Cortes Generales, del tema del impacto del cambio climático, que por cierto en nuestra región de Murcia ya está siendo impactante, ¿no?, y que eso va a afectar a municipios, por ejemplo, como el campo de Cartagena
o zonas donde se va a ver, ¿no?, que ese modelo, el que nosotros de Izquierda Unida hemos criticado durante muchísimos años, ¿no?, el último año donde se ha crecido o se ha estado creciendo a través de una burbuja inmobiliaria, ¿no?, en todo el arco mediterráneo, y de un crecimiento totalmente especulativo que nos ha llevado a donde nos ha llevado, ¿no? Entonces yo creo que nosotros tengo que ser muy crítico, pero tenemos muy poco peso a nivel del Estado, ¿no? Resulta un poco chocante que el presidente de la comunidad autónoma vaya a Moncloa y le pregunte al presidente Rajoy por el tema del agua y le salga enseñándole la aplicación del móvil por los ratios de la sequía, ¿no? No sé, es un poco... Creo que se nos toma el pelo y no se nos toma en serio en determinadas cuestiones. Se nos ha estado engañando durante los últimos años con el tema del AVE, algo que está costando miles y millones de euros cuando, por ejemplo, no tenemos casi infraestructuras ferroviarias que nos comuniquen con Andalucía, ¿no?, o con otras regiones, en este caso del país, y que se olvidan de las comunicaciones en la región de Murcia, entre los pueblos, o de las comunicaciones más cercanas, ¿no?, para que los ciudadanos puedan, de alguna forma, poder ir a ciudades importantes como Cartagena, Murcia o Lorca. Yo creo que tenemos que concienciar a la ciudadanía de que nuestro peso es pequeño, somos una región pequeña, somos 1 millón de habitantes, pero yo creo que se nos debería tener más en cuenta en ese sentido. Paco, muchísimas gracias. Sé que has sido muy amable al atendernos porque tienes que marcharte a tu trabajo. Seguro que en alguna otra, con motivo de algún otro tema, estarás aquí, como en otras ocasiones, acompañándonos a la mesa de este programa La Pinza. Paco, muchísimas gracias. Como siempre, muchas gracias a vosotros. Un saludo a todos. Igualmente, adiós, Paco. Hasta la vista. Yo me gustaría, cuando escucho a Paco, estamos acostumbrados, estamos tan adversarios. Siempre, antes lo he dicho al empezar, todo depende del cristal con que se mire. Yo cuando oigo ahora a Paco decir el tema de las comunicaciones, la región de Murcia en tema de autovías ha mejorado en los últimos años una infinidad. Que no somos los primeros. Pues no lo seremos, pero creo que también tenemos todos que ver todo lo que se ha ido avanzando poco a poco. Tenemos el tema del AVE, hemos estado hablando del tema del AVE. ¿Cuántísimos años lleva el PP prometiendo el AVE? ¿Cuánto se lleva trabajando? Y ahora que parece que la cosa tira para adelante, entonces se empiezan a crear plataformas, todo el mundo a poner pegas. Vamos a ver, ¿lo queremos o no lo queremos? Esta mañana estaba pensando, digo, vamos a ver un ejemplo sencillo, y luego se me ocurría uno muy cachondo, pero... No es procedente. Y era, o sea, imagínate que una señora quiera subir de talla de pecho. ¿Qué tiene que hacer? Operarse. ¿Qué supone esa operación? Pues una inconveniente, un proceso de posoperatorio, unos dolores, ¿no? No te rías, Carlos, que es así. ¿Qué supone que llegue el AVE a Murcia? Jolines, pues supone una operación. No, yo tampoco me lo imagino. Una operación donde a gente le dolerá durante unos días una obra, a otros le dolerán otras. Es que aquí no podemos sacar la varita mágica y que esta noche nos acostemos todos los murcianos y mañana esté la vez funcionando perfectamente. El problema final, es que Murcia lleva siglos de dolor. Ya, pero es lo que pasa, pero yo también te digo, ahora a los que están, a todos, cuando digo a los que están no me refiero a los que están en la foto gobernando, a todos los que están, al gobierno y a la oposición, porque al final esto se hace entre todos. Y es lo que él dice, o nos ponemos de acuerdo o las cosas no salen para adelante. Queremos que haya AVE, queremos que llegue el corredor mediterráneo. Coño, pues vamos a empujar todos para el mismo sitio. Mira, con el respeto del agua, a mí también me duele mucho cuando salen las imágenes, o sea, cuando allí derrochan el agua a diestro y siniestro, porque la derrochan. Porque es así, a ellos nunca les ha faltado agua. Y nosotros los murcianos, eso lo dije yo hace poco en un pleno, hacemos los deberes siempre. Sabemos que tenemos poca agua, al máximo la aprovechamos. En tema de regadío, los murcianos invertimos lo que tengamos que invertir. Hombre, y tú ves que por ley el gobierno tendría que exigirle a todas las comunidades que hagan los mismos esfuerzos que hacemos nosotros, que sus regadíos estén igual de equipos que tenemos a los nuestros. Porque cuando haya agua, pues oye, que esté embalsada y que vayamos gastando todos conforme vayamos necesitando. Esas son las cosas que no ves que yo creo que el gobierno de la nación tiene que ponerse y tiene que ponernos a todos a la misma altura. Vamos a ver,
Lo digo por dar media rodada atrás y quedarnos en lo que había planteado nuestro moderador. ¿Qué puñeta está pasando aquí? O sea, ¿por qué, como dice y como decimos todos, como apunta mi hermano y como decimos todos, por qué esos 10 botones no funcionan, de fuerza que tenemos, no funcionan? Que tenemos que ser más reivindicativos, lo ha dicho Fina al principio, por supuesto, pero es que ni lo somos ni lo hemos sido históricamente. ¿Cuándo ha sido la región de Murcia reivindicativa? Jamás. ¿Quién nos ha ninguneado? Todos los gobiernos centrales, todos, sin excepción de color, todos. Porque lo hemos y aquí porque lo hemos se ha consentido, Miguel. Ahora, yo ahora voy a subir una banderita pequeña. pero Voy a perdona, subir una banderita déjame que pequeña termine. Porque soy muy joven. Déjame que, sí, ya somos muy jóvenes. Déjalo que termine, que esta tarde lo veo, Sí, que está sobrado. Déjalo. Sobre todo yo que soy el más viejo de los que hablan. Eso es cierto. Ahora, decimos que nuestros políticos no son reivindicativos, y no lo son. Pero es que los ciudadanos tampoco somos reivindicativos, porque deberíamos estar dándole camotazos a nuestros políticos y no lo estamos haciendo. A lo mejor quien llevaba razón fue Vicente Medina, cuando compuso aquel La Cansera, hablando del murciano. Y a lo mejor es que resulta que somos murcianos de La Cansera, de Vicente Medina. Y nos da lo mismo todo. Nos da lo mismo lo que nos haga. Ahora seguimos con eso porque además es muy interesante y me alegro porque yo iba a sacar también a Vicente Medina, pero se ha adelantado. Tenemos también al teléfono, y ya con eso cerramos el arco, iba a decir parlamentario, el arco político representativo municipal, al portavoz de Ciudadanos, a don Rubén Tardito. Rubén, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Perdona que te hayamos atracado, pero es que necesitábamos tu opinión, si te parece. Sí, no preocuparos, yo vamos a ver. Siempre voy un poco liado, pero bueno. Vamos a ver, te vamos a robar muy pocos minutos. Sí. ¿Cuál es tu opinión, o la opinión de tu partido? Por cierto, enhorabuena por las elecciones catalanas, ha sido todo un triunfo el de Ciudadanos. Gracias. ¿Cuál es tu opinión sobre el peso específico que tiene o no tiene nuestra región de Murcia en el Estado español? Bueno, en mi opinión, saltándonos un poco a lo mejor lo que diga el partido, yo voy a dar un poco lo que sería la opinión que yo creo que el problema que tiene la región de Murcia a nivel del peso nacional. Pues yo creo que esto es cuestión al final de... Estaba escuchando aquí que aunque los murcianos no somos reivindicativos, sí es posible que a lo mejor no seamos lo suficientemente reivindicativos, pero al final yo creo que esto es cuestión de números. Y Murcia no deja de ser una región, el número de habitantes mucho menor que puede ser Cataluña, que puede ser Madrid, que puede ser el País Vasco, que pueden ser otras regiones con muchos más habitantes, y al final el voto es lo que manda. Y yo creo que el ejemplo lo tenemos en Andalucía. O sea, Andalucía es una de las regiones con más ayudas de España. ¿Y por qué? Pues porque son 9 millones de habitantes. Entonces, pues ellos tienen un peso allí con su partido político, que es el PSOE, que prácticamente yo diría que toda la fuerza viene de Andalucía. Entonces, yo creo que esto un poco, siempre son batallas un poco dificultosas por lo que digo, porque al final son los números. Y aquí hemos tenido, pues, bueno, llevamos muchos años del Partido Popular, que es un partido que ha estado gobernando durante muchos años pues lo que es en la nación, y parece que la región de Murcia pues la han tenido siempre un poco olvidada. Y yo imagino que lo que son los políticos de aquí de Murcia habrán sido reivindicativos. Siempre hemos tenido el caso del agua y muchas otras cosas, que al final parece que la región de Murcia como que no se nos hace caso. Pero yo lo que sigo pensando que siempre viene un poco por el número de habitantes, el número de votos y la fuerza que tiene al final en los votos a nivel nacional. O sea que yo creo que no creo que sea tampoco, por mucho más que reivindiquemos, pues al final como los partidos no lleguen a un consenso y se trate a la nación, a toda la nación, se trate por igual, la ayuda vayan a todas las regiones de una forma un poco más equitativa, yo creo que siempre los más poderosos pues van a tener
van a tener esa ventaja, es lo que yo creo desde mi opinión. Entonces, yo ya desde el Partido de Ciudadanos creo que estamos demostrando y se está luchando porque estas cosas se vayan mejorando y bueno, el empeño que tenemos al final de hacer una España un poco más justa. Pero vamos, como digo siempre yo, al final se ve diariamente con la política que el que tiene a lo mejor la llave en un sitio pues pide, ahora que si el País Vasco pues pide para los archainas que le suban los sueldos, pues bueno, porque siempre sus votos ahora tienen votos decisivos y siempre se consigue un poco más. Pasó con la época de Cataluña, cuando estaban con el Partido Popular, con el PNV, con ¿cómo se llama? Con el presidente Ibarretxe. Con Artur Mas. Sí. O Artur Mas. O sea, que siempre un poco yo lo veo por el poder. Entonces, Murcia, yo creo que es una región bastante maltratada, porque incluso yo he estado viviendo en Extremadura tiempo, y bueno, incluso allí parece que se acuerdan más. No sé, los tienen, llegan más ayuda y no lo sé, pero allí las condiciones son parecidas a las de aquí. La verdad que en Extremadura tampoco es que sean mucho más habitantes, pero es una región que parece que ha sido un poco mejor tratada a la hora de la ayuda. Pero desde Murcia pues no tenemos que dejar de luchar e intentar que la cosa se iguale un poco. Pues Rubén, gracias por el tiempo, por habernos dedicado unos minutos. Muchas gracias, Muy porque bien. contigo cerramos el arco representativo municipal y vamos a seguir hablando y te animamos a que nos sigas escuchando a través de las ondas de Radio Torre Pacheco. Muchas gracias. Muchas gracias, seguro. Hasta luego. Yo solamente quería, como supongo que vendrá el descanso. Cuando yo lo decida. Bueno, vale. Estoy en desacuerdo total de lo que Rubén ha dicho, sinceramente, porque no es eso. Es decir, ha nombrado una serie de comunidades autónomas, algunas sí, pero otras no. Por ejemplo, Aragón tiene 1.300.000 habitantes. Nosotros tenemos 1.500.000 habitantes. Es decir, Aragón tiene muchísimo más peso que nosotros. Extremadura tiene 1 millón de habitantes. Nosotros tenemos 1,5 millones. Extremadura tiene mucho más peso que nosotros. La mismísima Cantabria, que Cantabria tiene 590 o 600.000 habitantes, tiene más peso específico que nosotros, político, estoy hablando de político. Luego, no es una cuestión de números, es una cuestión de actitud. Es distinto. Nos vamos a ir un poco más tarde hoy para hacer el descanso, si me lo permite el amigo Teo, que está en el control, me dice que sí. Yo quiero formular una pregunta y que empecéis a contestar por donde queráis. Miguel Galindo ha sacado a relucir, y yo me alegro muchísimo porque pensaba hacerlo yo, a Vicente Medina, que es otro de los grandes aspectos olvidados y desconocidos dentro de nuestra propia región, nuestra propia literatura, nuestra propia historia, nuestra propia idiosincrasia. Pero hay otro poeta cuasi murciano, oriolano, llamado Miguel Hernández, que en Vientos del Pueblo tiene un verso extraordinario dedicado a Murcia junto con el resto de las regiones, cuando dice: murcianos de dinamita frutalmente propagada. Es decir, yo este verso lo he analizado muchísimas veces porque en realidad Miguel Hernández, que era, ya digo, casi murciano porque era de Orihuela, nos veía como la dinamita, como la fuerza expansiva y explosiva que tiene la dinamita, y al mismo tiempo frutalmente propagada, es decir, dulcemente propagada. Somos gente en ese aspecto muy generosa, no somos agresivos. Lo que reivindicamos, lo reivindicamos con tanta calma y tanto sosiego que parece que no se escucha, y durante siglos pues hemos estado francamente olvidados, y yo creo que seguimos todavía un poquitín olvidados. Dicho esto, si sirve como reflexión, pues cualquiera de los participantes o cualquiera... Yo respecto por hilar con lo que has dicho, y precisamente frutalmente propagada, hace referencia también a un carácter que creo que es muy murciano, también muy pachequero, y lo comentaba creo que Fina, ¿no? Y es que tenemos mucha capacidad de empatizar y de ser solidarios. Quiero decir, nosotros
entendemos o podemos entender. Yo creo que si hay que hacer un hospital o hay que hacer una inversión en la vecina Castilla-La Mancha, en Albacete, porque es una necesidad y nos lo tienen que quitar a los murcianos, pues seguramente seamos los murcianos de los pocos. Sí, pero a mí me duele decir que somos muy solidarios, y es verdad, pero con nosotros siempre se ha sido muy poco solidario. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo, pero me refiero que sí que tenemos esa capacidad y la hemos tenido siempre para empatizar y para ponernos delante del otro. Y quería, al hilo de esto también, porque hemos hablado de los 10 votos y hemos hablado luego de comunidades autónomas, fíjate, que Cantabria, Aragón y Extremadura, comunidades. Extremadura tiene sus problemas también, no la incluyo en ese saco, pero sí que Aragón ya Cantabria. Comunidades que tienen en el Congreso representantes políticos, en el caso de Aragón incluso más que Murcia. 3. Que tiene 3. Sí, pero que tienen, me refiero que están en el sistema de partidos y que funcionan como la Constitución dice que funciona el sistema de partidos, que coloca a los partidos, en este caso el sistema parlamentario, los partidos en el centro de la vida política, y que en otros sitios, pues esto por ejemplo no pasa, ¿no? En Estados Unidos sabéis que cada estado en una de las cámaras tiene un representante y la uniformidad, ¿no? O hay distritos, en este caso una representación mucho más ligada a lo territorial que a lo político en este caso. Bueno, esas son cosas que nos podemos plantear y que seguramente habrá que plantearse porque hemos creado un sistema que era autonómico, cuasi federal, en el que esa representación territorial seguramente no está lo suficientemente, por así decirlo, la rendición de cuentas de esos políticos con respecto a su territorio pues no está suficientemente clara. Y estos otros modelos federales o cuasi federales sí que lo han solucionado, pues intentando precisamente establecer otros mecanismos de elección y también cámaras de representación territorial que efectivamente sirvan para algo, no como el Senado, pero bueno, eso es una cosa en la que hay que trabajar. Y yo, respecto a la región, sigo pensando, hilando con nuestra poca capacidad para influir o para tener presencia mediática, que tiene que ver también, yo creo, con un devenir, no voy a decir algo impuesto, pero un devenir cultural, histórico, bueno, de muchísimos factores, también de atraso, seguramente en el ámbito de la investigación universitario, porque yo muchas veces me planteo, y esto ya es una reflexión, si el Mar Menor estuviera, en lugar de estar en Murcia, estuviera en Almería o estuviera en Málaga. En Alicante mismo. En Alicante. Un poco más para allá de San Pedro del Pinatar. ¿Alguien piensa que el gobierno del Estado, o por más, bueno, si lo hemos visto con por más, si es que no hay que irse seguramente tampoco, a menos que el gobierno del Estado no hubiera intervenido de manera urgente, como lo hizo en su día, por ejemplo, en Doñana, o como lo ha hecho cuando han ocurrido catástrofes naturales a lo largo por desgracia, en nuestra historia, ¿no?, reciente. Bueno, pues una reflexión triste, una reflexión ese es triste, uno de los factores que produce el poco peso político que tiene la región. Está ya claro. está. Es uno de los factores, que hay muchos, sí, evidentemente ese es uno. Pero lo que ocurre es que va todo enlazado. Tú decías antes que aquí hay un cúmulo de circunstancias. Evidentemente hay un cúmulo de circunstancias. Esto tampoco sale por generación espontánea, ni es porque de pronto haya llegado una legislatura nueva y estos son peores que los anteriores. No, que va. Esto es algo que se viene dando como consecuencia de una bola que se va haciendo más grande cada vez y realmente no se ha sabido, a mi entender, y yo hablo desde el conocimiento de haber estado, como todos sabéis vosotros, en la administración bastantes años y conocer desde dentro cómo se ha funcionado y cuáles son muchas veces los procedimientos y cuáles son los parámetros que se cogen a la hora de acometer determinados proyectos. Yo he sido siempre un defensor a ultranza de la promoción mediática, porque no es lo mismo publicidad que comunicación. Yo siempre he diferenciado esos dos factores. Nosotros nos gastamos los ojos en publicidad y no vale para nada. Sin embargo, no nos gastamos absolutamente nada en comunicación, que es precisamente lo que echa en falta Carlos. Comunicación es eso, comunicación es tener a mano todos los medios para que cuando aquí un día nieve, por ejemplo, que no nieva nunca, salga en el telediario en la primera portada. Y eso existen los parámetros para poder hacerlo. Vale dinero.
indiscutiblemente, pero existen. Y eso lo hacen otras comunidades autónomas. Y recuerdo hace, no sé, no me acuerdo ya, por ahora 15 años probablemente, o quizá algo más, que tuvimos una oportunidad de oro de que Antena 3, los estudios de producción del Levante español se ubicaran en Murcia. Tuvimos una oportunidad de oro y se desechó simplemente porque había que poner dinero, evidentemente, hacer unas obras y tal y tal. No, hombre, no, ¿cómo le vamos a hacer tal? Se lo llevó Valencia. Estáis viendo a Valencia en Antena 3 todos los días, absolutamente todos los días. Eso es así. Es decir, ese tipo de políticas mediáticas no salen porque sí, no salen porque de la noche a la mañana llega un director general que le gustas y entonces dice, te voy a sacar todos los días. No, esto es una labor de muchos años de crear una serie de infraestructuras que no son precisamente de ladrillo para generar este tipo de situaciones que luego te tengan en antena. Entonces, es un cúmulo de circunstancias. Bueno, vamos a reservarnos algo. Fina, y ya contigo terminamos esta primera parte del programa. Tu opinión sobre lo que estamos hablando. Bien, yo estoy de acuerdo totalmente con Carlos y con Jesús. Creo que hacemos... Lo cual quiere decir que con Miguel no. Sí, bueno, es que desde lo que estamos hablando ahora mismo del tema de la comunicación. Ha sido una maldad por mi parte, déjalo. Ha sido una broma. Ha sido una broma. Adelante, Fina. El tema de la comunicación. Eso es fácil. Creo que es verdad que la región de Murcia durante muchísimos años ha sabido venderse muy poco. Tenemos que saber vendernos. Nosotros sabemos el tesoro que tenemos aquí y tenemos que hacérselo ver a los demás. En todos los sentidos. Si somos los que más hemos crecido en empleo en España con respecto a la media nacional, eso tenía que estar todos los días en el telediario, porque es algo importante después de una crisis tan grave, y que sea esta región, pequeña en tamaño, que tiene unas características muy complicadas. Yo creo que somos la región de España que más inmigración tiene. Que es que hemos asumido a una población a la que le tenemos que dar todos los servicios, que nos cuesta a todos los españoles mucho dinero, ya muchos de ellos ya están contribuyendo a ello. O sea, tenemos unas características complicadas y a pesar de ello, pues ahí estamos trabajando y eso tenemos que saber comunicarlo y tenemos que saber venderlo y tenemos que posibles inversores, lo que está explicando Jesús, o sea, se nos tenía que caer la cara de vergüenza hay que ver qué puritanos nos ponemos a la hora de invertir para que una empresa venga, y luego en otras cosas pues a lo mejor se escapa el dinero, ¿no? Como la copla. Volando. Por las rajas de los dedos. Todas esas cosas creo que ahí tenemos que ser muchísimo más rigurosos. Y desde luego hay que saber venderse. Y cada vez que podamos, todo lo bueno que estamos haciendo, todo el trabajo que estamos haciendo y que estamos consiguiendo entre todos, eso tiene que estar todos los días en boca de toda España. Yo pienso que... Pues con el saber vendernos volveremos. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, en el programa, y volvemos en cuestión de un par de minutos o tres. Adelante, Teo. Radio Torre Pacheco, la radio de todos. Bueno, pues con esta música de la otra España que nos ofrecía el amigo Teo desde el control, volvemos al programa La Pinza y al tema que nos ocupa esta tarde. Fina dejaba en el aire lo de saber venderse. Yo recuerdo una frase que me decía un viejo abogado valenciano por el que yo sentía auténtica adoración, murió hace no muchos años, fue presidente a nivel nacional de la Confederación Española de Sociedades Musicales. Este hombre fue diputado por la UCD en la época en que se produjo el golpe de Estado, venía de la clandestinidad, formó parte de un partido nacionalista valenciano, pero se sentía tan español como valenciano. Y en cierta ocasión, aquí en Murcia, me decía, mira, Isidoro, los murcianos lo tenéis todo. Sois gente con grandes infraestructuras, con una agricultura impresionante,
con una música como no la hay prácticamente en ninguna parte. Dice, pero no sois capaces de mostraros, no sois capaces de vender, no sois capaces de... Y posiblemente eso nos diferencie, nos haga peculiares de otras regiones. Las divisiones entre los partidos existen en todas las comunidades autónomas. Yo no conozco ninguna comunidad autónoma donde no haya divisiones entre los partidos, pero sí que es verdad, como estaba ya apuntando algunos, que en otras comunidades autónomas, para determinados temas, los partidos, por lo menos los grandes partidos, tienen o muestran una unidad de acción o una unidad funcional a la hora de presentarse. Yo recuerdo cuando sale elegido recientemente el actual secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Diego, que no me acuerdo del apellido, Diego Conesa, decía, una de las primeras cosas que dijo fue que quería ofrecer un gran pacto para que en determinados temas hubiese acuerdos en esta región. A mí eso me parece positivo, porque ya va siendo hora de que en determinados aspectos los grandes partidos se pongan de acuerdo y actúen comúnmente para no andar haciendo un poco el payaso como algunas veces se hace. Entonces, recogiendo lo que decía Fina y teniendo en cuenta nuestras complejidades territoriales, que las tenemos, que ya se pusieron de manifiesto en el momento mismo de la constitución de nuestra región, porque un castellano se siente castellano lo mismo en Albacete que en Ciudad Real que en Guadalajara, y un vasco lo mismo, y un catalán lo mismo, y un gallego lo mismo, y un extremeño lo mismo. Pero aquí tenemos problemas. Nuestro reino, cuando se configuró de una manera que íbamos y veníamos a nivel territorial, luego fuimos, como decía Jesús, dominados y reconquistados tanto por Aragón como por Castilla, y al final fuimos un juego en el que yo estoy completamente convencido de que no nos quedamos en Aragón porque Jaime I de Aragón no quiso disgustarse con su yerno Alfonso X el Sabio, en fin, cosas que son muy fáciles, relativamente fáciles de entender cuando se leen y se estudian, ¿no? ¿Por qué no podemos salir ya de este impasse en el que nos encontramos? ¿Por qué no podemos romper? Porque los que ya tenemos una edad, como pueda ser el caso de Alejandro, de Miguel Galindo, tuyo, de Jesús y yo, porque Fina y Carlos afortunadamente son más jóvenes. Hombre, es que hemos pintado siempre muy poco con el franquismo, con la democracia. Es que da igual quién esté. Pues a lo mejor es lo que está diciendo, a lo mejor es el buenismo. Decía a lo mejor hay antes, que tener más mala leche. Determinado, cuando mi hermano intervino, que voy a levantar una lanza en favor de una época que vosotros no conocisteis, pero yo la viví directamente y en primera persona. Y bueno, pues fue el comienzo, tú acabas de referirte, de la autonomía en la pre y después la autonomía en la región de Murcia. Y el primer o los primeros gobiernos de la UCD en Madrid. Curiosamente, en mi vida, tanto civil como política, por llamarlo de alguna manera, la única etapa que he conocido donde realmente la región de Murcia tuvo un peso específico en el conjunto de la nación y en la administración central fueron 2 años y medio en aquella época. Un peso que no os podéis quizá imaginar porque no lo vivisteis. Y yo que estoy dispuesto, estoy dispuesto a estar de acuerdo contigo. Yo sí lo viví. Porque, y conozco y sé perfectamente, Adolfo Suárez llamaba él aquí, y una persona ya fallecida, en fin, buen amigo, Juan Martínez Meseguer, padre del que fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, persona fundadora de la UCD en Murcia, en la región de Murcia, era un factotum que no os podéis ni imaginar el peso específico que tenía. Yo sé que puedo hacer, porque estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, porque yo también viví esa época. Y sé que a lo mejor hasta puede molestar lo que voy a decir. Pero lo voy a poner encima de la mesa. Es que en aquellos 2 años y medio, no solo en la UCD, sino en el PSOE y en el Partido Comunista de España, en esta región, había unos políticos con un peso muy grande.
Pues no, sí. pero vamos a ser claros, porque haya representantes políticos tampoco tenemos por qué encogernos. Pero Ellos bueno, no se van a molestar por eso, porque no estamos tratando, vamos, yo no trato de ofender a nadie. Pero ¿dónde está el peso específico? ¿En saber exigir o en saber convencer? Porque aquí... No, pero vamos a ver, yo no he terminado, claro, evidentemente, en saber convencer. En saber convencer. Claro. ¿Seguro? Yo no lo tengo tan seguro. Sí, hombre. O sea, si nosotros hay otros sitios donde tienen no. unos políticos que llegan, pegan un palo. Ya, pero eso es porque... Eso es, mira, yo siempre... Si no eres justo conmigo, eso es lo que vemos. Yo siempre he tenido claro... te armo la marimorena. Pero Miguel, yo siempre he tenido claro, y yo creo que estaremos de acuerdo, que tú a un político, vamos a un político, cuando hablo de un político me refiero a un gobierno, tú lo puedes asustar en un determinado momento. Y hasta que te dé lo que quieres. Pero yo siempre he dicho que eso es pan para hoy, hambre para mañana. Entonces yo prefiero el convencimiento, prefiero ese diálogo fructífero, a veces fuerte, que a nosotros nos falta esa energía que tienen otras regiones, otras comunidades autónomas, que yo creo que nos falta a nosotros. A lo mejor ni Fina ni Carlos piensan igual consideran que sí tenemos esa fuerza. Yo personalmente, ya por el paso de los años, creo que no la hemos tenido, y que desgraciadamente seguimos sin tenerla. Y podíamos tenerla. Y para eso no hace falta solo la unidad entre los grandes partidos, que es importantísima, sino también otros factores que coadyuvarían de una manera muy decisiva para que esta región tuviera mayor calado dentro del conjunto del Estado español. Yo estoy con Miguel Galindo en lo que... En eso, fíjate, en eso estoy con Miguel Galindo. Yo creo que... Pero qué manera de darle la razón esta tarde a Miguel. Yo creo que Murcia tiene muy buenos argumentos para convencer. Lo que pasa es que no exige. Y tiene muy buenos argumentos para convencer. Los tenemos todos. Para lo que necesitamos y para lo bueno que tenemos para mostrar. Lo que pasa es que no exigimos. Yo, como voy a poner la nota discordante, yo creo que en exigencia, quizás muchas veces, incluso habiéndonos pasado de frenada, pues hemos demostrado que no lo hacemos tan mal, o que algunos no lo hacían tan mal, por lo que se ve. Luego ha faltado la parte de convencer, y yo creo que la campaña, por ejemplo, de Agua para Todos es una muestra, ¿no? Hemos estado en esta región 8, 9, 10 años con pancartas en todos los ayuntamientos, en todos los edificios públicos, con las instituciones de toda la región puestas al servicio de esa campaña de exigencia de mantenimiento del trasvase, y llegó el PP y no hubo trasvase. Esto es una realidad que no voy a entrar a discutir sobre el fondo, simplemente lo quiero poner de relieve, porque es cierto que parece que no nos faltó exigir, sino nos faltó seguramente convencer, o nos ha faltado convencer de que hace falta un plan hidrológico nacional en este país, que oye, desde los trasvases, la desalación, pues siente un nuevo modelo de reparto del agua. Pero fuera de esto sí que me gustaría retutarme un poco a los tiempos. Decía Jesús que es verdad que durante esos tiempos primeros de la preautonomía y después, pero es que yo creo que también durante la época inicial de Felipe González y el desarrollismo que impuso eso, estamos en nuestro municipio. Yo ahora que estoy que está en el ayuntamiento, y veo muchos edificios que se construyeron en esa época, es decir, colegios, institutos, centros como la Casa de la Juventud, como el velódromo municipal, centros deportivos que el Consejo Superior de Deporte te financiaba, o carreteras hoy es impensable, hoy. Ya no te digo que venga la comunidad autónoma y te financie, por ejemplo, una pista de atletismo, que no hace mucha falta en Torre Pacheco, sino que venga el Estado y te financie una pista de atletismo, ¿no? Y en esa época yo creo que había un cierto consenso en que había pues prioridades acerca de lo que había que hacer. Seguramente no eran grandes infraestructuras, ni se pensaba en la alta velocidad, ni se pensaba, ¿no?, en mejorar los puertos, que también sería algo, pero sí que había una prioridad que era pues las inversiones de carácter social, de carácter de promoción cultural, deportiva, y ahí yo creo que se trabajó muy bien, y se trabajó también con la administración, que en ese momento también tenía que resurgir y tenía que despertar, que eran los ayuntamientos. Yo seguro que Isidoro, que vivió aquella época además como funcionario de la administración local, pues lo tiene mucho más claro. Pero, no obstante, es cierto que entre el saber convencer y el saber exigir, también necesitamos, y vuelvo un poco a lo de antes, saber explicar y saber ser capaces de saber lo que exigimos, y para quién y a quién queremos convencer.
bueno, no sé, en esa época seguramente tendríamos políticos de muchísimo más nivel o más altura que podían... No, lo que pasa es que era... Adelante. Discrepo un momento porque sí que es verdad que cuando no hay nada, le toque a los políticos que le toquen, crean algo. Torre Pacheco, pues, cuando tuvo todos sus años de partido independiente, pues en la medida de lo posible, viniera el dinero de España, viniera el dinero de Murcia, como tú bien has dicho, se hicieron edificios, se hicieron infraestructuras. Luego, en los años que ha estado el Partido Popular, se han hecho muchas cosas que también hacían falta. Claro, ahora, y esto no me beneficia en nada lo que voy a decir, ahora están otros, ¿no? Ahora está Partido Independiente y Partido Socialista. ¿No podéis hacer una biblioteca? Sí, está recién hecha. ¿No podéis hacer un centro de arte escénico? Sí, está recién hecho. ¿No podéis hacer 5 guarderías? Sí, está recién hecha. ¿No podéis hacer un nuevo colegio de Rosario? Sí, está recién hecho. Entonces, cuando pasen los años, claro, el Partido Popular dirá, bueno, han sido los peores porque no han hecho nada, pero estamos ahora igual pensando en los que llegaron al principio, que son los que hacen todos los movimientos, los que llegan y construyen, porque no había nada. Yo pienso que en cada época la clase política que gobierna también depende mucho del terreno en el que te mueves, de lo que hay, de lo que existe, por lo que se lucha. Ahora nosotros tenemos, exactamente, me apunta Alejandro, las necesidades. Exactamente, ahora las necesidades de los pachequeros están pues prácticamente cubiertas. No estoy de acuerdo. Bueno. O sea, no estoy de acuerdo con lo último, con algunas cosas que has dicho antes y sí, con lo último, ¿no? Pero bueno. Pero, por ejemplo, fíjate, es que... ya, pero ahora ya no son necesidades sentidas del pueblo, como dice mi Antonio Gómez. No. Serán cosas, sí, que es necesario porque las tiene fulanico, es que las tiene menganico, las tiene el otro. Me gusta este debate al que nos ha invitado Isidoro a participar, porque precisamente yo he presentado una moción a este pleno exigiendo un trato justo por parte del gobierno regional al Ayuntamiento de Torre Pacheco. Los presupuestos, una moción, por cierto, que he intentado que sea lo más despolitizada posible y muy de números para que entre todos pues podamos ponernos de acuerdo en una exigencia que yo creo que es bueno, una exigencia justa, ¿no? Ya estoy viendo otro pleno que termina después de las 12. Año vamos a verlo, pero bueno, no pasa nada, nos aguantaremos que es un día al mes, no pasa nada. Este año, por ejemplo, Torre Pacheco recibe del gobierno regional 6 euros por habitante en inversiones. 6 euros. Esto es pues aproximadamente 200 euros menos que la media ¿has sacado bien las cuentas? Por cabeza. ¿Has sacado bien las cuentas? Sí, además... o nos pasa como a vosotros con los servicios sociales. Voy a ser un poco más generoso. Si juntamos todo el gasto del gobierno regional en Torre Pacheco, gasto en transferencias, porque el gobierno regional pues apoya, por ejemplo, a Prometeo, ¿no? Hace ciertas inversiones en nuestro municipio, transferencias, inversiones, gasto general que realiza nuestro municipio. Este año estamos en 59 euros por habitante, cuando la media regional es 159 euros. Por ejemplo, San Javier, municipio vecino, está en 200, no recuerdo la cifra que es, 220 euros. San Pedro está en 160 euros. Los Alcázares está en 140 euros. Y nosotros llevamos, y yo creo que Fina eso lo hemos discutido y eso no tiene discusión, 10 años muy por debajo de inversión, en materia de inversiones, pero también en materia de gasto autonómico. Yo creo que tenemos que también los pachequeros sentarnos y decir, oye, mira, vamos a encargar un estudio, vamos a cuantificar eso, exactamente cuánto, y vamos a crear un consenso, y espero que esta reflexión, que está aquí además la portavoz, se lo voy a pedir a ella porque creo que es importante, sirva para generar un consenso común para que podamos ser capaces de exigirle también a la comunidad lo que pedimos de la comunidad para el Estado. El buenismo de los pachequeros enfrente del buenismo de los murcianos. Y no lo digo con ánimo de no lo digo con ánimo de echar en cara, porque precisamente lo que comentaba Fina de la construcción del edificio es que a lo mejor hemos hecho cosas nosotros, hemos pagado cosas que no tendríamos que haber pagado nosotros. Porque yo no veo, por ejemplo, al gobierno de Castilla-La Mancha pagando autovías como ha pagado a troche y moche el gobierno de la comunidad autónoma, porque no se la ha hecho el gobierno del Estado. Es decir, que la ha hecho porque ha podido hacerla, estoy de acuerdo, pero es que no es una cuestión de poder en ese momento económicamente, es que a lo mejor por hacer esa autovía pues no se han construido, por ejemplo, centros de salud. Bueno, es claro, evidente por lo que decía Jesús que en esta segunda parte del programa yo lo tenía claro, que habiendo dos representantes municipales, al final algo de política municipal iba a salir y se iba a poner. A mí no me parece mal. No es el tema que nos ha traído aquí, pero también enlaza con el peso, con el objeto del programa.
Bueno, nos estamos acercando ya a la recta final, son casi las 8:15, hacia las 8:25 aproximadamente tenemos que ponerle fin al programa, porque aparte de que Fina también tiene hay que conciliar. Es madre de familia numerosa y tiene que marcharse. Los demás ya prácticamente lo tenemos todo hecho, o sea que vamos a ver, Jesús, yo sé que él es abuelo de familia numerosa. Sí, ya. Algunos tenemos hasta nietos. Yo sé que te quedas con ganas, con algo en el tintero, con ganas de decir, y me gustaría sacártelo, porque, hombre, tú lo has dicho antes, tú viviste muy de cerca determinados avatares. Yo, cuando he dicho antes que en aquellos momentos había unos políticos de calidad, decía que los había en parte y parte. Sí, es cierto, podría poner nombres sobre la mesa, poner nombres, pero no los voy a poner. Enfocar en claro, no los voy a poner, porque había políticos de la UCD, había políticos del Partido Socialista Obrero Español, nombres de ambos partidos, que incluso de Alianza Popular, del Partido Comunista de España, que así a bote pronto se me vienen a la cabeza. Y yo no digo que fueran ni mejores ni peores, digo que eran políticos que tenían una conexión con el gobierno central y con lo que era la estructura del Estado mucho mayor de la que después hemos tenido. Y yo sé que esto cuesta, a lo mejor nos gusta oírlo, pero por una razón de justicia histórica conviene decirlo, porque en aquellos momentos, y a pesar de los pesares, a pesar de las divisiones que las había y tremendas en aquellos momentos, a la hora de hablar en murcianía, estábamos mucho más unidos de lo que se está hoy. Y eso es lo que yo quiero trasladar, lo que yo quería con cierta bonanza poner encima de la mesa, sin ánimo de perjudicar a ningún partido ni a ninguna ideología política, porque tampoco es esa nuestra misión a la hora de pergeñar y luego de diseñar y de poner de manifiesto el programa, ¿no? Pero si hay algo en el tintero que se te queda, por favor dilo, porque seguro que será alguna joyita digna de conocer. No, era en esa línea, y sobre todo tú lo acabas de decir un poco, ¿no? La añoranza que yo tengo precisamente de esa época, que aunque fue muy corta, pero fue significativa. Y que fue dura, que nadie se vaya a pensar que aquello fue un camino de rosas, porque fue durísimo. Durísima, muy dura. Pero esto lo que yo vengo a significar, y la reflexión que yo hago, es que es posible. Es decir, es posible de que lo que nosotros pensamos, lo que anhelamos, lo que se ha estado planteando aquí, pudiera ser una realidad en la región de Murcia, porque lo ha sido durante poco tiempo, pero lo ha sido. Y al final Isidoro ha dado con la clave, es decir, al final yo sin ánimo, ni muchísimo menos, de que se entienda en estas palabras ningún elemento peyorativo, pero todo esto al final aboca en las personas. Lo siento, pero es así. Aboca en las personas. Es decir, las personas son las que hacen posible y son capaces de llevar a cabo los proyectos y, sobre todo, las líneas programáticas. Perdona, y tú y yo hemos conocido políticos de partido que han estado muy por encima del partido. Mucho. Bueno, pero eso sería para otro tema. Muy por encima. Bueno, tenemos que hacer una breve reflexión final, yo diría de un par de minutos. No me vais a hacer caso, pero 2 minutos, entre otras muchas cosas, porque el amigo Alejandro tiene que leer su poesía. Entonces, si os parece, empezamos, por ejemplo, por Miguel. Hacemos la ronda ya. 2 minutitos, Miguel. Hacemos la ronda, bien. Bueno, yo termino insistiendo en que no es cuestión de convencerlos, como aquí se sigue diciendo. No es cuestión de convencerlos. Hay un ejemplo clarísimo como el agua. Y es el propio agua, el propio Plan Hidrológico Nacional. ¿Hay necesidad de convencerlos? ¿Tan tontos son? Vamos a ver, el sentido común no necesita ser convencido, no necesita convencer a nadie, es pura lógica, puro sentido común, puro razonamiento. Si no tienen conocimiento, ni tienen convencimiento, los de arriba, malos políticos tenemos. Burros sabemos. Entonces, ¿qué es?
¿Una falta de convencimiento o una voluntad? Yo iba a decir mala voluntad, pero digo una voluntad torcida política. ¿Hay que convencerlos del plan hidrológico nacional? Don Jesús, bueno, por favor, brevedad, porque si no, sí, no llegamos. No, mi reflexión es rápida. Yo creo que, hilando un poco, hilvanando con lo que había comentado anteriormente en mi intervención anterior, la región de Murcia, bajo mi punto de vista, a día de hoy, en estos momentos, tiene un peso político relativamente bajo con respecto a la generalidad de otras comunidades de más o menos su misma dimensión social, territorial y demás. Eso está claro. Este tipo de situaciones va totalmente ligado a el peso específico que las personas que gobiernan en la región puedan ejercer a su vez en este caso el partido político que gobierne o en su partido político. Yo no digo que lo estén haciendo mal o bien, no, simplemente lo único es que tal y como ha quedado aquí patente, porque además a ellos se han referido tanto Fina como Carlos, en temas fundamentales para la región, yo pediría un consenso mayor del que existe ahora que permita el poder llevar la voz de la región de Murcia de forma unánime a Madrid y defender aquellos temas que sean realmente primordiales para la región sin fijarse en las dependencias partidistas. Quizá empezando por ahí corregiríamos algunos de los problemas que nos ha llevado a tener el poco peso específico que tiene. Me da igual. ¿Quién queréis? Empiezo yo, sí. Venga, adelante, Carlos. Tenemos que explicarle a los españoles qué es la región de Murcia. Yo lo comentaba a Miguel, Plan Hidrológico Nacional, la gente no sabe lo que es. Yo voy a contar una anécdota. Yo tengo un amigo, compañero de partido, que hace 3-4 veranos vino de visita por la región. Él ahora trabaja, no voy a dar más detalles, pero en el gobierno de Castilla-La Mancha. Y lo llevé a ver el trasvase, ¿no? Al campo y a ver el trasvase. Qué maldad. Claro, pero bueno, nosotros la verdad es que tenemos amistad, ¿no? Sí. Y siempre pues es una cosa que estamos con la broma y hemos estado, ¿no? Entonces, junto al trasvase pues, había unos campos, era verano, unos campos de melones. Y me preguntó que cómo crecían los melones si el campo estaba seco. Y entonces le tuve que explicar cómo se regan los melones. Y que se regan por goteo y que no se rega manta. Y una serie de cosas que el desconocimiento de nuestra región, y créeme que tienen mucha fe seguramente en la clase política de este país y en general en la humanidad cuando confías tan expresamente en eso. Yo creo que tenemos que explicarle a España y tenemos que hacer un esfuerzo comunicativo explicando qué es la región de Murcia, cómo es nuestra economía, cómo es nuestra sociedad, cómo son nuestros recursos naturales, qué potencial turístico tenemos, pero un poco dejando atrás los clichés, los prejuicios, todo lo que seguramente hemos pensado que era bueno vender y como han hecho muchos otros sitios, construir una nueva imagen, muchos sitios más claramente de ciudad, pero también de región y poder venderla al mundo y que cuando abramos un informativo sea evidentemente porque somos centro de la noticia, porque la gente conoce lo que es esta región. Y luego me sumo a la petición de los grandes consensos. Nuestra debilidad es la desunión y la división. Se aprovechan los de un partido, se aprovechan los de otro. Y desde luego eso al final los que lo pagamos desde luego somos los murcianos. Porque yo sé que ahora es cuando más ganas tenemos de hablar, porque si no Alejandro se queda sin. Voy a ser muy breve. Fina, por favor. Voy a ser breve. Bueno, yo quiero decir que podemos sentirnos orgullosos de la región que tenemos, del esfuerzo de todos los murcianos. Realmente creo, yo pues era muy pequeña, no he vivido la época de la que hablaba Jesús, pero creo que tenemos unos grandes políticos en nuestra región. En lo que más conozco, ¿no? Partido Popular, Partido Socialista, tenemos muy buena gente representándonos en Madrid, tanto de un partido como de otro. Quizás nos falte eso, ponernos de acuerdo en las cosas en las que tenemos que defender a muerte sin fijarnos si somos de un lado o somos del otro. Tenemos que
que seguir trabajando y luchando por conseguir el puesto que nos merecemos a nivel nacional. Yo de verdad desde aquí animo a todos nuestros políticos de la región de Murcia y mando un cariñoso abrazo y mucha fuerza al presidente, a Fernando López Miras, porque de verdad que le veo ese empuje y esas ganas de querer conseguir y de querer exigir y de explicar, pero siempre con la mano de todos. Bueno, pues vamos a verlo. Yo, antes de que... Es cuestión de ya de breves minutos, antes de que Alejandro lea su poesía, que seguro que esta tarde será lúcida, como siempre, pero hoy especialmente, yo solamente quiero decir que tenemos en la región un tejido empresarial que ya lo quisieran otros, tenemos un tejido industrial que ya lo quisieran otros, tenemos una agricultura que ya la quisieran otros, tenemos unas universidades que ya la quisieran otros y tenemos unas exportaciones que ya las quisieran otros. O sea que lo que nos falta es que no lo creamos y tiremos para adelante. Don Alejandro, sea usted tan amable de leernos su poesía. Muy bien, pues yo me voy a ceñir precisamente en la agricultura, porque yo soy agricultor, entonces yo la industria, la universidad y todo esto lo voy a soslayar porque... Pues adelante. Estas 4 redondillas dicen así: posee la región murciana muy poquitos diputados, por sus partidos atados desde nuestra patria hispana. Peso político emana dando escasa solución. Sequía es la perdición, se palpa cada semana. Bella tierra dulce y llana, penando agricultores, excelentes productores, ven su ruina cercana. Próximo, habrá un mañana, delicioso e encantador, ese murciano esplendor en grata ciudad hortelana. Pues muchas gracias y como siempre, felicitaciones. Gracias. Despedimos el programa, damos las gracias a las personas que nos han estado escuchando. Como siempre, la semana que viene traeremos un nuevo tema y decirle, yo por lo menos por mi parte, y creo que con esto recojo el sentir de todas las personas aquí presentes, ojalá, porque yo por lo menos no voy a estar, que cuando el 21 de diciembre de 2067 en la plaza del Ayuntamiento se abra la denominada cápsula del tiempo, Torre Pacheco haya evolucionado hasta el punto de que sea pues el primer municipio de España, no de la región, sino de España. Vamos a terminar en plan patriotero, pero ojalá que en el 2067 esa gente que lo abra pueda decir: ole Torre Pacheco, que es el primer municipio de España. Hasta la vista, adiós.